Hola, seres de luz. Bienvenidos al canal de espiritualidad, donde hoy estaremos hablando de cómo tener una vibración alta para transmutar o cambiar nuestra vida. Mi nombre es Nidia González Lenis, para las personas que no me conocen, con un deseo inmenso de contribuir con un granito de arena al despertar de conciencia, al conocimiento espiritual y autoayuda personal desde mi punto de vista. Así que los invito a suscribirse, darle like y dejar comentarios y preguntas en la cajita de comentarios. Tu propósito en la vida es encontrar tu propósito y poner todo tu corazón y tu alma a él. Esta cita es de Siddhartha Gautama, más conocido como Buda. Los seres humanos somos más que un cuerpo físico, y este cuerpo, cuando nos resistimos al cambio que nos va mostrando el universo en nuestro diario vivir, este cuerpo se deteriora velozmente. Nosotros creemos que no tenemos nada para siempre, y esta creencia nos permite darle el cambio a nuestra vida para no quedar paralizados o en crisis existenciales. Cuando nos negamos a fluir con el cauce de la vida, todo se torna más molesto y aburrido. Recordemos que el que se resiste, persiste. Y esto lo podemos observar porque nos vemos más envejecidos. Nos sentimos cansados, sin fuerzas, de mal humor, enfermos. El tiempo es más corto y en un caos. La economía no fluye y en el amor todo es un conflicto. Y esto nos sucede porque vamos en contra de la naturaleza del universo. Actuamos en contra de todo y de todos por no permitir que la fuente divina nos guíe, permitiendo que el miedo, el control, el ego, la culpa y apegos sean los que dirijan todas las áreas de nuestra vida. Debemos aprender a soltar creencias limitantes, viejos patrones de querer controlar todo y a todos, egos que nos vuelven prepotentes y un miedo a crecer como verdaderos seres espirituales por culpas que cargamos innecesariamente. Permitámonos, a pesar del miedo, el ego, la culpa y el control, otra oportunidad de hacer mejor los cambios en nuestra vida, y de esta forma podremos ver el milagro de una vida transformada en bienestar y con nuestro verdadero propósito en este plano terrenal para beneficio propio y de todas las personas que están a nuestro alrededor. Cuando no permitimos fluir con la vida, todo sale con demasiados inconvenientes, como por ejemplo, el hombre que amo se aleja cada día más, el empleo soñado se escapa de mis manos, el viaje planeado no se me permite hacerlo, y muchas veces conflictos entre los integrantes de la casa, y en cosas tan sencillas como no encontrar el parqueadero que se necesita en ese momento, o tal vez todos los semáforos los encontramos en rojo, y todo esto son señales del universo en nuestro consciente para saber cómo estamos vibrando, si en positivo o en negativo. Cuando vibramos en positivo, todo nos sale a pedir de boca. Por ejemplo, el tiempo es perfecto. No encontramos trancones en la autopista y hasta los servicios los pagamos a tiempo. Cuando estamos en una actitud negativa, nos damos cuenta porque no podemos avanzar o encontrar el camino correcto. La mala energía la podemos notar en nuestra actitud negativa y en la crítica fuera de nosotros. Todos y todo es culpable menos nosotros mismos. Nos quejamos de la lluvia y el sol. Si llueve no podemos salir, y si hace sol mucho menos. Esta actitud negativa también la podemos ver en la quejadera. Y si estamos solos, porque estamos solos, y si tenemos compañía, también es un problema. Y lo mismo es de no aceptar lo que está ocurriendo en este momento y verlo desde otro punto de vista. Una vibración alta nos ayuda a que nuestros deseos fluyan bien y permite que todo sea un hecho. Esta idea es usada por especialistas en metafísica para explicar la energía del espíritu y la capacidad que tenemos todos los seres humanos para crearla y transformarla inconscientemente o conscientemente. Hay algunas señales que nos ayudan a saber si tenemos una vibración alta, a pesar de que esta energía cambia todo el tiempo, por lo que las vibraciones pueden no ser las mismas ahora que dentro de 10 minutos. Esto lo podemos ver en el libro La Ley de la Atracción. Esto no representa que debamos sentir todo el tiempo estos sentimientos de energía positiva. Si reconocemos unos pocos de estos sentimientos es porque tenemos
una vibración alta. La primera señal que podemos ver es que damos y recibimos mucho amor. La segunda, nos enfermamos menos cada día y tenemos menos accidentes. La tercera, nuestro cuerpo tiene el peso ideal. La cuarta, descansamos lo suficiente y nos levantamos llenos de energía. La quinta, los sueños que tenemos son claros y de gran ayuda para nuestro crecimiento personal. La sexta, manifestamos muy pronto lo que queremos y tenemos claros nuestros proyectos. Séptimo, nos sentimos felices al despertar y agradecemos por todo lo ocurrido en nuestra vida. Octavo, recibimos muy claro las señales que nos envía el universo y todos los guías espirituales. Noveno, las relaciones de pareja, familiares y de labor son en armonía y de buen trato. Décimo, disfrutamos nuestros deberes y son bastante bendecidos. Onceavo, nos sentimos felices sin ningún motivo en especial, porque apreciamos todo a nuestro alrededor como el sol, la lluvia o el nuevo amanecer. Doceavo, lo que deseamos se nos da de una forma fácil y muy rápidamente. Treceavo, todo a nuestro alrededor fluye de una forma armoniosa. Catorceavo, en esta etapa de nuestra vida ya no nos quejamos, ni victimizamos o no nos sentimos mal por lo que digan o dejen de decir las personas del exterior. Quinceavo, todas las situaciones se van acomodando en su puesto de una manera instantánea. 16avo, cada vez sentimos menos miedo, ego, culpa y deseo de controlar a todo y a todos. 17avo, perdonamos muy fácilmente y no nos cansamos de ser buenos, porque aprendemos a ver la enseñanza o espejo que tenemos al frente para crecer y evolucionar como los seres de luz que somos. Unos consejos que nos podría ayudar para mejorar nuestras vibraciones. Es posible que no nos hayamos reconocido en todos los 17 signos, y esto es bastante normal. Lo importante es saber cuál de ellas tenemos y cuál no, para trabajar en aquellas que no tenemos. Hagamos unos ejercicios positivos para subir las vibraciones, como por ejemplo repeticiones. Soy inmensamente feliz, estoy sano y lleno de energía, tengo el don del discernimiento y soy energía positiva. Mi vida fluye en armonía. Agradezcamos lo que tenemos. No nos enfoquemos en lo que no tenemos. El universo no entiende de palabras. Él entiende de sentimientos al repetir frases negativas como no me van a dar el empleo o tal vez todas las parejas son iguales. El universo siente tu sentimiento de negatividad y te va a dar de lo mismo porque cree que es lo que nos gusta. Por eso debemos enfocarnos en las 99 cosas positivas que tenemos, no en una sola negativa. Esto nos ayudará a subir las energías y estaremos en una misma vibración y frecuencia que nos llevará a mantener en energía y una actitud positiva. Ante algo que no salió bien en nuestra vida, tengamos paciencia, veámoslo como una oportunidad de hacerlo mejor. Permitamos el proceso. A veces queremos que todo se nos dé ya, pero debemos entender que todo es un proceso, un tiempo prudencial para todo, y esto también va para los duelos. Soltemos un rato la televisión. Con ella nos contaminamos de miedo por las noticias del encarecimiento de vida, la salud como las epidemias, los robos y asesinatos. Las redes sociales también son focos de distracción y de temores para nuestro crecimiento personal. Las malas compañías también son distractores para tener confianza y autoconocimiento personal. Elijamos personas que nos ayuden a crecer, a que saquemos lo mejor de nosotros. No permitamos que se nos anule o que se nos controle, pero sin olvidar que estas personas necesitan de nuestra buena energía y vibración, que debemos ser para ellos esa luz que se les ha ido apagando por olvidar que son únicos e irrepetibles. Mantengámonos en ocupaciones positivas y enriquecedoras. Permitámonos cambiar nuestros pensamientos negativos observándonos e inmediatamente observemos que estamos en negación, digamos por lo menos 3 veces algo positivo sobre ese pensamiento negativo. Hagamos una lista con lo que nos veamos pensando o sintiendo en negativo y cambiemos la forma de verlo y sentirlo.
Si por ejemplo pensamos que no me van a dar el empleo, cambiémoslo por soy perfecto para ese empleo. Me llevo bien con mi jefe y compañeros. Siempre me pagan a tiempo y bien remunerado. Me gusta hacer mis labores con responsabilidad y a tiempo. También es muy importante que cuando sintamos depresión, culpa, miedo o el ego nos esté ganando, debemos reforzar con pensamientos positivos, leer un buen libro, escuchar programas de crecimiento personal, ver videos de espiritualidad y hacer autoafirmaciones positivas. También debemos recordar que no es lo que nos sucede, sino qué hacemos con lo que nos sucede. No dudes en consultar o que amplíe algo en especial. Deja un mensaje en la cajita de comentarios. Les dejo un link con el video Cómo dejar de procrastinar y vencer la pereza. Suscríbete para que no te pierdas el próximo video, dale like si te gustó, comparte este video para que otras personas se beneficien de él. Quien te habló fue Nidia González Lenis. Un abrazo y hasta pronto.